Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Últimamente me habéis pedido bastante que haga un vídeo hablando de la plantilla del Barça del año que viene, qué cambios creo que se deben de hacer en la sección, qué jugadoras deberían de salir, en mi opinión, qué refuerzos habría que hacer. Y he estado estos últimos días preparando el guión de este vídeo, intentando encontrar la manera de explicarlo de la mejor forma posible, dentro de una lógica, y es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. En cierto modo va a haber una segunda parte, va a haber un vídeo, espero que esta próxima semana, hablando, bueno, de un tema en concreto que luego mencionaré. Pero la idea es comentar hoy un poco cómo creo que habría que reestructurar la plantilla del año que viene, como digo, dentro de una lógica Barça, y plantear posibles escenarios de salidas y posiciones a reforzar. En la medida de lo posible os pediría en este vídeo, nunca lo hago, que vierais todo el vídeo, o bueno, lo máximo posible, porque voy a hacer una serie de incisos y de aclaraciones que luego seguramente me podráis decir en los comentarios. Y digo esto para que nadie piense que odio a jugadoras, que voy a comisión con otras, que no sé, que hay alguna conspiración detrás de esto. Simplemente voy a plantear escenarios que creo que son realistas, porque me parece absurdo sentarme aquí a decir que este verano va a haber 10 salidas y 10 fichajes cuando no va a ser así. Por lo tanto, ¿para qué lo voy a considerar? Entonces vamos a plantear dos escenarios posibles, dos escenarios buenos para el Barça, pero dentro, como digo, de una lógica. Sabemos más o menos cómo se mueve el Barça en el mercado de verano. Por mucho que algunos digan que se está yendo todo el mundo, se van pocas jugadoras, sobre todo con contrato, entonces no voy a contemplar escenarios para poner nervioso al personal, para generar ansiedad y expectativas irreales, porque me parece que no es el kit de la cuestión. En la primera parte del vídeo voy a citar simplemente algo que me parece importante, y es que creo que hay una serie de cuestiones donde el Barça tiene margen de mejora o que se deben de producir ciertos cambios. Son 5, una de ellas relacionada con la plantilla, y ahí enlazamos con la segunda parte del vídeo. Estos temas a mejorar, que voy a citar, si me veis leyendo es porque tengo aquí el guión y quiero explicarlo lo mejor que pueda, son los siguientes. En primer lugar, creo que el Barça tiene margen de mejora en el tema de las dinámicas, lo llevo mencionando en los últimos meses. Si se le va a prometer a alguna jugadora estar en dinámica del primer equipo, tiene que ser de verdad, y para mí estar en dinámica no es sumar 80 minutos en 6 meses, eso no lo es, porque además tampoco están entrenando siempre con el primer equipo, solo a veces. Por lo tanto, creo que es un tema que se tiene que ajustar y tener claro a quienes se le ofrece de verdad esa alternativa, y que, como digo, que sea realista y que vayan todos de la mano, ¿no? Tanto el entrenador del filial y, bueno, los gestores del filial, el staff, como en el primer equipo. En segundo lugar, mejorar la política de cesiones. No hace falta ser un aliado del Sevilla, y menos con la relación institucional que hay ahora mismo con ese club. Hay que perder el miedo a ceder a jugadoras y a cederlas fuera, y eso ya lo estamos empezando a ver, pues por ejemplo, con Bruna, que está en el Brighton, o Martina en el Everton. Creo que es positivo para ellas, como personas y también como profesionales, estar en una liga así, y no sembrar siempre el precedente de, bueno, necesito una cesión, Sevilla. Hay más vida fuera de la Liga Española o fuera del Sevilla en concreto, y creo que este tipo de cesiones a otros equipos u otras ligas les viene bien a las jugadoras, entonces gestionarlas mejor. Tercer tema a mejorar, adelantar las renovaciones estratégicas de jugadoras y también de miembros del staff, no esperar al último año de contrato por lo que pueda pasar. No lo vas a hacer con todas, pero con algunas creo que es interesante moverte antes. En cuarto lugar, mejorar la gestión de las redes sociales y creación de contenido. Creo que con lo que genera el Barça y con lo que mueve hay mucho margen de mejora en este sentido. No digo que sea horrible, pero ves el contenido que publican los equipos ingleses y la verdad que, bueno, la diferencia es dantesca a la hora de hacer cualquier tipo de anuncio de renovación, de fichaje, promocionar partidos en, pues sea en nuestro caso en el Camp Nou o en Montjuïc, explotar más la plataforma de Barça One con contenido exclusivo de las jugadoras, de la sección del femenino, imágenes detrás de cámaras. En definitiva, creo que tenemos ahí un espejo donde mirarnos en los equipos ingleses, que esto lo hacen francamente bien. Y por último, lo que mencionaba al principio, tiene que haber una serie de cambios en la plantilla, porque el proyecto está en ese punto en el que lo necesita, en el que tienes que agitar el avispero y tienes que dejar salir a ciertas jugadoras para que entren otras. Estos son los 5 puntos donde yo identifico que el Barça puede mejorar en el femenino, si bien, así como
idea general, lo que necesitamos y lo que debemos de buscar es que la apuesta por la sección se mantenga y en la medida de lo posible incluso vaya más. Vemos cómo están actuando otros equipos como el Lyon o el Chelsea, sabemos que si te frenas te estancas, entonces es importante que siga aumentando el presupuesto, es importante que sigan encontrando fuentes de ingreso propias y que en la medida de lo posible la sección sea autosuficiente. Esto así como idea general a medio largo plazo, porque es de lo que va a depender que se mantenga, como digo, la apuesta por el femenino y que siga creciendo y siga aspirando a todo y a tener a grandes jugadoras, etcétera, etcétera. Entrando ya en el tema de los cambios en la plantilla, que como decía es algo pues que está generando mucho debate últimamente, algunos de los incisos que quiero hacer es que voy a plantear 2 escenarios con plantillas de 23 jugadoras, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque lo que yo veo como mínimo razonable es que las posiciones estén dobladas. Si el Barça tiene 3 porteras, sería el número de jugadoras que necesitas para, como digo, tener al menos 2 por posición en cuanto a jugadoras de campo. Y no vamos a tener los equipos que tienen otros clubes, quiero decir, no vas a ser un Chelsea, no vas a tener 25 jugadoras en plantilla, 5 sin inscribir, 15 cedidas. Entonces no voy a entrar en esos escenarios que os decía antes que son simplemente inviables y que es absurdo comentar aquí. Me he intentado quedar en todo el vídeo en un punto intermedio entre lo que yo haría y lo que creo que hará el club. O sea, plantear esos escenarios lógicos porque cosas imposibles pues sinceramente no tienen sentido. Si queremos fichajes, queremos refuerzos, queremos que suba alguna jugadora del B o que vuelvan cedidas, tiene que haber salida. No contemplo tanto movimiento como algunos pueden pensar, porque no veo al Barça de repente, venga, salen 10 jugadoras, entran tal, creo que no interesa tampoco, pero sí que creo que tiene que haber ciertos cambios y sobre todo que las incorporaciones que tengas de cedidas o de fichajes que sean de calidad, menos es más, y yo prefiero menos movimientos en cuanto a número, pero buenos. Si voy a ir al mercado, hacer 3 o 4 lo que sean movimientos con sentido, que eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Si decides no moverte, cosa que no creo que pase, si decides quedarte tal y como está, renovar a todo el mundo, suba alguna del filial y punto, te estancas, te conformas y evidentemente das un paso hacia atrás respecto a tus rivales. Por eso digo que no creo que eso sea lo que quiere el Barça y desde luego no es lo que deberían hacer. Vamos a plantear esto de la forma que yo he creído más pertinente, que es viendo 2 escenarios posibles. Por un lado, un primer escenario más conservador, pero bueno, correcto, positivo, y otro un poco más movido, pero lógico, sin ser alocado. Los dos entran en una perspectiva bastante asumible para el Barça. Cualquiera de los dos me parece positivo y creo que van en la línea de lo que debería hacer el Barça de cara a la futura temporada o futuras temporadas. Sabéis que hay una serie de jugadoras que terminan contrato, os las recuerdo, del primer equipo: Gemma, Irene Paredes, Engen, Jana y Torrejón. Ya con la salida de Walsh, con la renovación de Aitana, de Martina, de Vicky, pues se han cerrado otras carpetas. Y también tenemos cedidas a Martina, Bruna, Dragoni y Lucía Corrales, ¿vale? Para tener una idea de temas de contratos, jugadoras que pueden volver, etcétera, etcétera. Como os digo, hay 2 escenarios que he contemplado para explicar esta parte del vídeo. Espero que se me esté escuchando bien y vamos a analizar cada uno de ellos. El primer escenario, el más conservador pero positivo. En este escenario habría 4 salidas en el primer equipo: Gemma, Bruna, Lucía y Torrejón o Jana. Aquí he contemplado la opción de quedarnos con una de las 2 para que no haya tantos cambios en la plantilla actual, de ahí que sea un escenario más conservador, y si se quedara alguna de estas 2 jugadoras, habría una plantilla de 24. Tenías ahí como un comodín extra, y lo digo de la forma más positiva posible, y una plantilla un pelín más larga de la que estamos teniendo últimamente. Entonces, repito, salidas: Gemma, Bruna, Lucía, Torrejón o Jana. Para no enrollarme mucho más, la razón de estas salidas es o por tema de competencia, o por falta de minutos, o porque creo que no van a tener las oportunidades suficientes en el Barça. Simplemente por esto. Sé que algunos me vais a hablar de Lucía Corrales. Por ejemplo, a mí Lucía Corrales me encanta y si volviera yo no tendría ningún problema. El tema es que mucha gente piensa que Ona rinde mejor por la izquierda. Creo que es algo bastante generalizado. Brooks, estaremos de acuerdo que lo está haciendo de maravilla. Rolfo tiene contrato y no sé hasta qué punto el Barça la va a echar o ella va a querer irse.
Lucía Corrales es un poco un cromo repetido, y lo digo con la mejor de las intenciones. Es una jugadora más bien ofensiva, está jugando de extremo, de hecho en el Sevilla, y precisamente todas las laterales que tienes van un poco en esa línea. Tener a 4 laterales izquierdas o 4 jugadoras que potencialmente juegan ahí es absurdo, es una configuración de plantilla totalmente ilógica e innecesaria. Entonces, o echas a Rolfo o yo no encuentro el encaje. Y al nivel al que está Brooks y teniendo 21 años Brooks, que yo creo que no somos muchas veces conscientes de esto, me parece difícil. Y ya no puedes volver a poner a Lucía Corrales en el filial. O sea, es evidente. Por lo tanto, por eso yo contemplo su salida. Si encuentran otro encaje y empiezan, pues eso, a prescindir de jugadoras con contrato, evidentemente, ahí es otro escenario. Yo he querido ir a lo lógico. He querido ir a lo que me parece positivo, pero realista. Reincorporaciones. Subir a Chelfon al primer equipo era lo que ya estaba planeado para esta temporada y no se dio por su lesión, cubrir precisamente el lugar de su hermana, que vuelva Martina, que está jugando en el Everton y lo está haciendo francamente bien, y que vuelva Dragoni, que ya sabéis que para mí es una jugadora especial, creo que tiene ese algo, ese punto de talento y es diferencial, y al menos yo le daría la oportunidad de estar en el primer equipo del Barça una temporada, demostrar lo que pueda hacer y ojalá se pueda sentar. Además, haría 3 fichajes, uno por línea. Uno en la línea defensiva, central o lateral dependiendo de cómo organices algunas piezas, una pivote y una delantera que va a ser básicamente una extremo. Hablo de posiciones porque el siguiente vídeo que os mencionaba antes voy a poner nombres encima de la mesa. Voy a sugerir nombres de centrales, de laterales, de pivotes y de extremos. Ahora me quiero quedar con las posiciones a reforzar y los distintos escenarios porque si no este vídeo dura 40 minutos. Pero el siguiente vídeo, uno de los siguientes, va a ser precisamente qué nombres contemplaría o qué nombres creo que pueden encajar según las posiciones que tenga que reforzar el Barça. De ahí que antes me pareciera oportuno hablar de esta reestructuración y de estos escenarios para luego a continuación ya ir mencionando nombres. Espero que os encaje esta forma de hacerlo. El segundo escenario, este más movido, pero que entra dentro de la lógica, aquí contemplé 6 salidas. Gemma, Bruna, Lucía Corrales, Torrejón, Martina y Engen. Esta es un poco la novedad. En este escenario he querido plantear la posibilidad de que alguna jugadora importante abandone el Barça. Guiándonos por las últimas informaciones, con Paredes parece que hay buena sintonía para renovar y, bueno, si ambas partes van en la misma línea, yo siempre suelo ser positiva. En cambio, con Engen está un poco el tema en duda porque ha pedido salir al Lyon, fue el Barça el que detuvo esa posible salida, tiene oferta de renovación, me consta, desde hace tiempo. De momento, a lo mejor mañana ya cambia, no la vio con los mejores ojos posibles. Entonces estamos un poco ahí a la expectativa de ver qué puede suceder. Si saliera Engen, evidentemente es una salida importante en el sentido de que el Barça contaba con ella, le ha hecho una oferta de renovación a la alza y si se va tienes que tenerlo aún más en cuenta de cara al mercado de fichajes. Por eso he querido contemplar este escenario. Recalco porque ya me veo ver comentarios, no la odio, no pido que la echen, no estoy en su contra, solo es una alternativa, nada más. Aquí he plasmado 2 reincorporaciones, la de Chelfont y la de Dragoni, por las mismas razones que he explicado antes, y 4 fichajes. Aquí habría que ir con un poquito más de fuerza al mercado. 2 en la línea defensiva, por las salidas que has tenido, uno en el centro del campo, un pivote, y una delantera, que sería básicamente una extremo. Como veis, son escenarios parecidos, hay matices en función de quién salga, y lo que sí que creo es que ahora, viendo también, en mi opinión, el rendimiento que ha tenido Engen de pivote, que nos ha hecho recordar esas primeras temporadas, sí que creo que vas a tener que fichar una jugadora ahí. Siempre he dicho que quizás no, que bueno, que no lo veía claro, que vamos a ver, pero ahora sí que soy más partidaria de que haya un refuerzo en esa posición y creo que una delantera es innegociable porque es que, lo he repetido 1000 veces en este canal, no se ha fichado a nadie desde la salida de Ike y nos hace falta otra extremo pura, no reconvertida ni media punta, no, extremo, como el Comer. Por lo tanto, un refuerzo en el centro del campo, un refuerzo en la delantera y uno en defensa me parecen innegociables. Dependiendo de cuántas salidas haya, especialmente la línea defensiva, quien dice 1 dice 2. Este es un poco mi planteamiento, espero que se haya entendido. He intentado de verdad que tenga lógica, que tenga sentido, justificarlo medianamente bien. No tengo nada en contra de las futbolistas, simplemente pienso en lo que es mejor para el Barça, en si creo o no que van a tener minutos, si encajan o no ahora mismo en la plantilla,
competencia que puedan tener, el necesitar un poco esos cambios, el refrescar ciertas posiciones, solamente eso. Yo, por ejemplo, tengo debilidad por Yana, siempre la he tenido, pero también soy consciente de que quizás no está sumando los minutos que le gustaría. Entonces, el hecho de salir no es que me alegre, pero podría ser positivo para ella. Torrejón está pues en los últimos años de su carrera, no sé si terminará justamente este verano o el que viene, pero no creo que se alargue mucho más. El caso Engen, que veremos a ver cuál es el desenlace. Bueno, he puesto nombres en la palestra que creo que por H o por B tiene sentido que pudieran salir. No pretendo señalar a nadie por ninguna conspiración hacia su persona. Os leo en comentarios, me va a interesar mucho saber qué opináis a todo esto. Como digo, va a haber una continuación donde vamos a hablar propiamente de fichajes y de nombres que encajarían. Esto es más el plantear el esquema y la base para ese futuro vídeo. Y nada, espero que os haya gustado y que tengáis muy buena semana. Chao, chao.